En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión académica de pediatría. Esta sesión está avalada por el Consejo Mexicano de Acreditación en Pediatría y también por nuestra institución. Les voy a pedir que todo el mundo silencie sus micrófonos con el fin de que no se vaya a viciar el sonido, y le voy a pedir al doctor Francisco Lozano Lee que nos haga favor de presentar a nuestro invitado. Francisco. Sí, buenos días. Qué gusto tenerte por acá de nuevo, Alfonso. Hace 15 días tuvimos una sesión muy concurrida, más de 300 participantes, y pues ahora hicimos un esfuerzo para tener una plataforma un poco más amplia. Esperemos poder llegar a muchos médicos, que sabemos que tus pláticas, tus charlas están llenas de estudio y de cariño para que todo el mundo aprendamos y sepamos enfrentar mejor esta situación. Y quiero presentar al doctor Alfonso Delgado Rubio. Es un médico pediatra, amigo, que presidió la Asociación Española de Pediatría durante 11 años, ha participado en ponencias nacionales e internacionales, es autor y coautor de 16 libros, entre los que destaca el Tratado de Pediatría. El doctor Alfonso Delgado Rubio actualmente es profesor de la Universidad CEU San Pablo y es director del Departamento de Pediatría de los Hospitales de Madrid en España. Asimismo, es profesor distinguido de nuestra Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Y ya quiero dejar la palabra al doctor Alfonso Delgado Rubio con este tema que es el COVID-19 en el embarazo y en el niño. Adelante, Alfonso. Pues muy buenas tardes a todos en España, muy buenos días en México y a las universidades que están conectadas. Y deciros que también para mí es un gran placer volver a estar con vosotros. El día 15 estuvimos hablando del COVID-19 y analizamos los aspectos tanto históricos como en relación a los mecanismos de transmisión, su fisiopatología, la clínica y el tratamiento. Hoy vamos a ocuparnos fundamentalmente del COVID en las mujeres embarazadas, en los recién nacidos y en los niños. Deciros que estoy muy feliz, gracias Francisco por tu presentación, y espero que esta charla, que es un poco distinta a la del día anterior, quizás era, bueno, pues más divertida en el sentido de que se tocaban aspectos muy novedosos. Esta es una charla en la que fundamentalmente vamos a aplicarnos a hablar de una serie de normas, una serie de guías que han sido propuestas por distintos ministerios, como el Ministerio de Salud de España, como distintas sociedades científicas, como la Sociedad Italiana de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad Española también de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad Española de Neonatología y otros organismos internacionales que están dando una serie de normas para ver cómo tenemos que comportarnos frente al COVID-19, tanto en la mujer embarazada como en el recién nacido. Yo trataré de hacer una exposición aproximadamente de unos 45 minutos para que después puedan surgir preguntas y si sé contestarlas, con mucho gusto lo haré. Lo primero que tenemos que tratar es de poner de manifiesto qué pasó en otras epidemias también producidas por coronavirus, y concretamente me estoy refiriendo a la epidemia del año 2002, que también se inició en China, por el SARS-CoV-1, y vemos que esta epidemia produjo pues, algo más de 8.000 enfermos, con 774 muertes, como analizamos también el otro día, que afectó a 32 países y que tuvo una mortalidad alrededor del 10%. La serie más amplia de embarazadas de aquella epidemia fue publicada durante un brote en Hong Kong y se infectaron 12 embarazadas con una mortalidad realmente alta del 25%. Los resultados perinatales fueron diversos, teniendo en cuenta el momento en que la madre tuvo la infección, pero en ningún caso, en el año 2000, en aquella epidemia, hubo una transmisión vertical, es decir, hubo una transmisión del virus de la madre al feto. Esto ya es algo que nos interesa conocer,
Y sí, también hay que decir que en aquella situación, en aquella epidemia, el embarazo parece que empeoró digamos, el pronóstico y la evolución de la enfermedad. La siguiente epidemia que hubo en el año 2012, también por otro coronavirus, concretamente el famoso MERS, es decir, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que afectó sobre todo afectó a 27 países, pero predominantemente afectó a países de Oriente Medio y Arabia Saudita, también produjo más de prácticamente 2.500 casos de enfermedad, con 858 muertes y con una mortalidad elevada, prácticamente entre el 30 y el 40%. En aquella epidemia se describieron 13 casos de embarazadas, de las cuales 2 fueron asintomáticas, y de las 11 que tuvieron síntomas, 7 ingresaron en UCI por un síndrome de distrés respiratorio agudo, 3 murieron y 8 se recuperaron. Los otros hijos de las embarazadas asintomáticas nacieron sanos, y de los casos sintomáticos el resultado podemos ver aquí cuál fue. Y también en ningún caso en el MERS se demostró transmisión vertical del virus, del coronavirus, de la madre, de la gestante, al feto y al recién nacido. ¿Qué pasó en el COVID-19, ya en la pandemia actual que se inicia en China en el año 2020? Pues tenemos los datos de Chen, del 12 de febrero, que publicaron 9 casos de embarazadas que sufrieron COVID-19 en el tercer trimestre y presentaron distintas manifestaciones, fiebre, tos, mialgia, etc. Ninguna de estas embarazadas presentó un cuadro grave de neumonía, ni ninguna de ellas falleció. Nacieron 9 niños vivos, todos nacieron por cesárea, 4 fueron prematuros tardíos no achacables al COVID-19 y todos se mantuvieron sintomáticos. También tuvieron un test de Apgar alto, de 8 y 9 al minuto y de 9 y 10 a los 10 minutos, y las muestras recogidas en 6 de estos recién nacidos, tanto en el líquido amniótico como en la sangre de cordón, como el frotis orofaringeo o incluso en la leche materna, todas fueron negativas. Hay otra experiencia también de Zud y colaboradores que publicaron una serie de 9 embarazadas con COVID-19, que tuvieron 10 hijos, estas 9 mujeres tuvieron 10 hijos, una tuvo un parto gemelar, y los síntomas en las embarazadas se iniciaron en 4 casos antes del parto, en 2 en el mismo día del parto y en 3 en el posparto. La clínica fue una clínica de fiebre y de tos, fundamentalmente, y en 6 casos se detectaron alteraciones del bienestar fetal, 7 fueron cesáreas, 6 nacieron prematuros y 4 fueron recién nacidos a término. El síntoma principal de estos niños fue casos de distrés respiratorio, obviamente asociado a su prematuridad, la mayor parte de ellos, y 5 fueron recién nacidos sanos, 1 falleció y 4 permanecieron hospitalizados, pero estaban estables. Se recogieron muestras en todos estos niños, en todos estos recién nacidos, en todos, y en 9 de 10 recién nacidos, y en todos los casos la PCR para el COV-2 fue negativa. Hay que tener en cuenta que la transmisión madre-hijo, cuando ocurre, parece ser fundamentalmente horizontal, por contacto directo después del nacimiento. Hay que reconocer que la transmisión vertical, como ocurrió en la epidemia del 2002 y desde el 2012, la transmisión vertical es posible, pero poco probable, ya que no se detecta SARS-CoV-2 en secreciones vaginales, ni en el cordón umbilical, ni en el líquido amniótico, ni en la leche materna. Sin embargo, hay que tener en cuenta este trabajo de Don, que describió una recién nacida de una madre COVID con COVID-19, en la que se detectaron IgM al nacimiento y la madre inició los síntomas aproximadamente a las 24 semanas de gestación. 5 días después del inicio de los síntomas, la madre ingresó por un cuadro de neumonía y a las 37 semanas del embarazo se practicó una cesárea y nació una recién nacida con un peso aceptable de 3.120 gramos, un test de Apgar de 9 al minuto, y durante la cesárea la madre llevaba una mascarilla, una FFP2, no cogió a la recién nacida tras el alumbramiento y la recién nacida estaba asintomática. Ya a las 2 horas tenía niveles altos de IgM y de IgG, lo cual daba la impresión de que tenía que haber sido una infección prenatal, porque es lógico que haya niveles de IgG, porque la IgG sabemos todos que atraviesa la barrera placentaria, pero cuando un recién nacido presenta niveles de IgM, quiere decir que esa IgM ha sido producida por el propio feto, porque la IgM es incapaz de atravesar la barrera placentaria.
La recién nacida estaba asintomática a pesar de todo y a las 2 horas de vida ya tenía niveles elevados tanto de IgM como de IgG, y la bioquímica mostraba parámetros de inflamación, de lesión hepática, leucocitosis y aumento de citoquina, y tenía una radiografía toral normal. A esta recién nacida se le practicaron 5 PCR, desde las 2 horas de vida hasta el día 16º de vida. Y todas ellas, las 5 PCR, fueron negativas, lo cual, aunque la IgM estaba elevada, pues sugiere por un mecanismo, digamos, desde el punto, indirectamente por la cifra elevada de IgM, que había sufrido una transmisión vertical intraútero de la infección. Pero es el único caso que tenemos. Como conclusiones provisionales, y siempre que hablamos del COVID-2 tenemos que decir que hay que ser extraordinariamente cauto, dado el número escaso de embarazos infectados por el SARS-CoV-2, que de las madres que padecieron COVID-19, podemos decir que de las 18 embarazadas infectadas publicadas hasta el 11 de febrero de 2020, todas se infectaron en el tercer trimestre de gestación. El cuadro clínico no parecía ser especialmente grave y podemos suponer que es similar al resto de la población de la misma edad y del mismo género, en este caso de mujeres. Vamos a hablar ahora, ya refiriéndonos y con datos de China de 2020, del COVID-19, ¿qué conclusiones podemos sacar al respecto con la información que tenemos hasta este momento? Pues hay que decir que hay escasas evidencias de transmisión vertical del COVID-2 antes del parto, durante el parto o después del parto a través de la leche materna en mujeres que adquirieron la infección durante el tercer trimestre de embarazo. Solo se han reportado por el momento el caso de un neonato de 40 semanas, hijo de madre con neumonía, que nació por cesárea y que presentó un exudado faríngeo positivo a las 30 horas de vida, estando, sin embargo, desde el punto de vista clínico, absolutamente asintomático. De las 16 de las 18 embarazadas que anteriormente anunciamos y que dieron a luz por cesárea, aunque los recién nacidos no mostraron infección por el COVID-2, la infección materna sí puede tener, evidentemente, efectos sobre el recién nacido, como efectos tales como pérdida de bienestar fetal, como parto pretérmino, como distrés respiratorio. Pueden presentar también trombocitopenia, alteraciones de la función hepática e incluso muerte que parecen ser debidas al COVID-19 de la madre más que a la infección por SARS-CoV-2 del feto, que no se ha podido demostrar. Sí hay que tener en cuenta que probablemente un buen número de recién nacidos que se haya podido infectar lo ha sido por mecanismo horizontal, por gotas o por contacto a través de un familiar infectado o fundamentalmente a través de su madre infectada, lo mismo que puede ocurrir con la población general. Y hasta el 17 de marzo de 2020 se han descrito 3 casos cuyos síntomas principales fueron fiebre en 2 ocasiones, acompañada en un caso de vómito y en el otro de tos, y todos fueron casos leves, incluso uno de ellos fue absolutamente asintomático. Por lo tanto, podemos decir que existen pocos datos por el momento sobre las embarazadas con COVID-18, pero sí podemos decir, o sí parece, que no son más susceptibles las embarazadas de infectarse por el COVID-2 que el resto de la población. De hecho, el COVID-2 parece infectar, el COVID-19 parece infectar más a los hombres que a las mujeres, y de hecho hay una mayor proporción de hombres infectados. Y los datos que conocemos de las epidemias anteriores del COVID-1 y del MERS también sugieren que las embarazadas pueden presentar desde un cuadro asintomático hasta incluso formas graves de síndrome de distrés respiratorio agudo. El riesgo de transmisión vertical del COVID-19 parece probable, es probable, pero parece que es muy bajo. Solo en casos aislados, como hemos tenido ocasión de analizar, se ha podido evidenciar transmisión vertical, y esto ocurrió exactamente igual en las previas epidemias de 2002 del SARS-CoV-1 y la de 2012 del MERS. Los estudios disponibles no han evidenciado la presencia de SARS-CoV-1 ni en fluidos genitales, y esto ya lo hemos insistido y conviene que esto quede muy claro, ni en el líquido amniótico, ni tampoco en la leche materna.
y tampoco da la impresión de que este virus tenga un efecto teratogénico, cosa que siempre hay que presumir o hay que tratar de investigar, porque cualquier virus, no cabe duda, que puede tener efecto teratogénico, desde la famosa rubeola, que ya se demostró que tenía efecto teratogénico, hasta virus más recientes como el Zika, que también se ha visto que puede tener un efecto teratogénico produciendo importantes casos de microcefalia. Los casos descritos de COVID-19 en el recién nacido probablemente se deben más a una transmisión horizontal después del nacimiento que a una transmisión vertical. También hay que recordar que las mujeres embarazadas experimentan cambios fisiológicos como consecuencia del embarazo, incluso cambios inmunológicos, se produce una depresión del sistema inmune, entre otras cosas, para facilitar el propio embarazo, porque si no, probablemente vendría rechazado el feto, así que la mujer durante el embarazo sufre una situación de disminución del sistema, de la actividad del sistema inmune, lo cual es un mecanismo parafisiológico y beneficioso para el propio embarazo, pero me da la impresión de que esto hace que haya una mayor susceptibilidad, teóricamente, a las infecciones víricas y bacterianas en las embarazadas. Hay evidencia que las mujeres embarazadas pueden sufrir un COVID asintomático, leve y moderado, en la mayor parte de las ocasiones, como ocurre con el resto de la población general. Hay un estudio realizado en Nueva York por el grupo de Breslin y colaboradores que incluyó a 43 embarazadas con COVID-19 confirmado y mostró que la evolución fue similar al resto de la población, con un 86% de casos leves, un 9% de casos graves y un 5% de casos críticos. En otro estudio, un estudio también realizado en Nueva York por el grupo de Sutton, sobre 215 embarazadas que dieron a luz entre el 22 de marzo y el 4 de abril de este mismo año, la mayoría de los casos eran casos asintomáticos. Sabemos que también el COVID hay alteraciones de la coagulación. Esto, día 15, cuando hablamos del COVID y cuando hablamos de su fisiopatología y cuando hablamos de la fase hiperinflamatoria, hoy sabemos que realmente hay un trastorno de la coagulación, de ahí la necesidad de tratar primero de forma profiláctica con heparina de bajo peso molecular y después de forma, digamos, terapéutica con heparina de bajo peso molecular, porque evidentemente en el COVID se produce una situación de hipercoagulación y también en el embarazo hay una tendencia a la hipercoagulabilidad, lo cual unido al aumento del riesgo que supone el tromboembolismo venoso en las mujeres embarazadas, entre otras cosas también hay un factor añadido y un factor también de riesgo, como puede ser la inmovilidad que habitualmente se produce durante el confinamiento. Las embarazadas, por lo tanto, en relación con el COVID, deben recibir las mismas recomendaciones que el resto de los adultos a fin de evitar la infección. Las manifestaciones clínicas del COVID-19 en las embarazadas son prácticamente las mismas que en las mujeres no embarazadas y el mejor diagnóstico, como ocurre con cualquier persona, es hacer una prueba de PCR, pero sabemos que el PCR puede tener falso positivo y falso negativo. El embarazo, por lo tanto, no supone un mayor riesgo para infectarse, ni supone tampoco una mayor gravedad de la evolución del COVID-19. Y ya hemos dicho que las embarazadas infectadas, sobre todo las que cursan con neumonía, tienen mayor riesgo de parto prematuro, de rotura precoz de membranas, de preeclampsia, y que esto va a repercutir sobre el feto, pero no porque el feto esté infectado, sino porque la propia enfermedad, el propio COVID de la madre, obviamente va a repercutir sobre la calidad y el bienestar fetal. La Academia Americana de Obstetricia y de Ginecología y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal han publicado una serie de guías respecto a los cuidados prenatales durante la pandemia del COVID-19 para tratar de disminuir la repercusión que esta enfermedad pueda tener en las embarazadas, en el feto y en el recién nacido. Ya hemos dicho que el COP2 no se encuentra en secreciones vaginales, ni en líquido amniótico, ni en la leche materna, por lo que parece probable, hay que insistir una vez más, que la transmisión vertical o materno-fetal es, aunque teóricamente posible, pues prácticamente inexistente. Y la infección por SARS-CoV-2 no indica ninguna forma especial de nacimiento. Esto ya tendremos ocasión de analizarlo inmediatamente. El nacimiento, ya sea por parto natural, por vía vaginal, ya sea por cesárea, es algo que tendrá que definir el propio equipo de obstetra para tomar la decisión que consideren más oportuna.
En relación con la analgesia posparto, se recurrirá fundamentalmente al paracetamol, más que al ibuprofeno y a otros AINES, porque, bueno, pues porque hay una cierta alerta en relación con la posibilidad de que los AINES puedan agravar la situación, que tampoco está suficientemente confirmada, pero en cualquier caso, en caso de duda, se puede recurrir al paracetamol. Y los recién nacidos de madres con sospecha de COVID-19 y de desconocido no son en principio sospechosos de la enfermedad, mientras que los recién nacidos de madres con COVID-19 son sospechosos, obviamente, de tener la enfermedad y por lo tanto deben ser testados con pruebas de PCR y aislados de los niños normales hasta que se demuestre cuál es su real situación. Como ya hemos referido, el COV-2 no se encuentra en la leche materna, por lo cual, en principio, las madres podrían dar el pecho, pero ya analizaremos esto más detenidamente. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Pues con la información de la que disponemos en abril, es decir, este mismo mes de 2020, podemos concluir siempre con la máxima precaución, no me canso de hablar de esta máxima precaución, que la mayoría de las embarazadas pasan el COVID-19 de forma leve o moderada y la evolución de la enfermedad es como en el resto de la población general. Es posible, pero muy poco frecuente, la transmisión vertical, ya que se ha demostrado, pero se ha demostrado en algunos casos, aunque lo más frecuente es que si un niño en los primeros días de vida se infecta, es que se haya infectado por un mecanismo horizontal. Se han observado complicaciones en embarazadas con infección por SARS-CoV-2, pero no se ha podido aclarar si se debían a la infección o bien a las complicaciones propias del embarazo, y la infección perinatal por CoV-2 puede acompañarse de efectos adversos sobre el feto, pero no está claro si estos son diferentes a los observados en la población general de recién nacidos. Y en principio, ya sabemos que no se transmite el CoV-2 a través de la leche materna, pero sí por el contacto horizontal. ¿Qué conducta tenemos que seguir en urgencias ante una gestante que pueda tener una sospecha de la enfermedad de COVID-19? Pues esta paciente deberá ir con mascarilla quirúrgica y será conducida sin acompañante a la zona de aislamiento establecida y se procederá a su valoración clínica. Ya esta valoración clínica ha podido hacerse incluso por vía telefónica y podemos confirmar de si ha tenido un contacto estrecho con personas infectadas o si se trata de un caso con sospecha clínica o un caso realmente confirmado. Seguidamente a esta mujer, a esta embarazada, se le practicará una historia clínica y exploración física que debe de incluir la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. Se le debe practicar también una radiografía de tórax, unas determinaciones analíticas como hemograma y bioquímica y otros parámetros como sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio, creatinina, proteínas totales, LDH, urea, PCR y estudio de la coagulación, y hacer una valoración fetal y sobre todo valorar la frecuencia cardíaca fetal, practicar una ecografía y hacer una valoración del estado de bienestar fetal. ¿Cuáles son los criterios para que una gestante con COVID-19 ingrese? Pues que tenga una fiebre persistente superior a 38 grados centígrados a pesar del paracetamol, que tenga una radiografía de tórax con signos de neumonía y que sea una gestante con comorbilidades, en el caso de que tenga una hipertensión arterial crónica, que tenga una EPOC, que tenga inmunodeficiencia o que tenga un tratamiento con corticoideo con otros inmunodepresores. Existe la llamada escala de CURB-65 y cuando la mujer tenga una puntuación superior a 1, pues son criterios de ingreso. Esta escala de gravedad de CURB-65, la C corresponde a una confusión aguda, la U corresponde a una cifra de urea superior a 19-20 miligramos por decilitro de urea, la R a una frecuencia respiratoria superior a 30 respiraciones por minuto y el 65 corresponde a la edad, pero evidentemente las embarazadas nunca suelen tener una edad de 65 años porque previamente habrán tenido, sin duda alguna, la menopausia y embarazada de 65 años no existe. En cuanto a la situación de esta gestante con COVID, puede estar en una situación estable y en este caso no necesita ingreso, entonces descartamos los criterios de gravedad que hemos visto en la tabla anterior y la embarazada puede ser enviada a casa con las siguientes recomendaciones: de que haga un reposo domiciliario y control de la temperatura diariamente, que haga durante la época de gripe le podemos dar tratamiento con Tamiflu, 75 miligramos al día durante 5 días, por en el caso de que tenga una gripe estacional.
aconsejarle también una hidratación adecuada, dar indicaciones claras sobre motivos de reconsulta en urgencia y, por supuesto, practicar un control telefónico cada 24 o 48 horas y monitorizar la evolución clínica de esta embarazada. Un COVID en la embarazada puede cursar de forma leve, por lo tanto, sin mayores problemas, y puede estar controlada perfectamente en casa, o bien ya de una forma, un COVID-19 que sea moderado, con neumonía leve, confirmada por radiografía de tórax, sin signos de gravedad. La saturación de oxígeno en el aire ambiental siempre debe ser superior al 90% y en estos casos no hay necesidad de asistencia ventilatoria ni de vasopresores y la escala de CURB 65 es superior a 1. En estos casos se indicará ingreso en maternidad porque podía producirse una agravación no prevista de forma, digamos, que no sería prudente que la mujer estuviera en su casa. ¿Cuáles son las formas graves de COVID embarazada? Pues pueden ser formas de neumonía grave, con saturaciones de oxígeno en el aire ambiental inferiores al 90% o una frecuencia cardíaca de más de 30 respiraciones por minuto y necesidad de vasopresores. La mujer puede tener en esta forma grave un cuadro de estrés respiratorio y si disponemos del cociente PF, es decir, por una parte de la presión arterial de oxígeno y por otra parte de la FiO2, cuando es menos de 300 milímetros de mercurio estamos ante una insuficiencia respiratoria leve, cuando es menos de 200 estamos ante una insuficiencia respiratoria moderada y cuando es menos de 100 estamos ante una insuficiencia respiratoria realmente grave. Otra forma grave de COVID en la embarazada sería la forma de sepsis o la forma de shock séptico, que sin duda alguna ya son manifestaciones mucho más graves y que van a requerir un tratamiento en la unidad de cuidado intensivo. Para ingresar una embarazada en la UCI se requiere la presencia de al menos un criterio mayor o de 3 criterios menores. Dentro de los criterios mayores estaría la necesidad de ventilación mecánica invasiva y la presencia de shock con necesidad de vasopresores, y dentro de los criterios menores, están aquí recogidos, estaría una frecuencia respiratoria superior a 30 respiraciones por minuto, una relación PF inferior a 250 milímetros de mercurio, infiltrados multilobulares, confusión, desorientación, uremia por encima de 20 miligramos, o bien situaciones de leucopenia, trombopenia o de hipotermia, así como hipotensión con necesidades de administración agresiva de fluido. ¿Qué tenemos que hacer si una mujer tiene síntomas de COVID-19? Pues lo que tenemos que hacer es controlar la fiebre, que sea inferior a 38 grados, tos, dolor de garganta, las mialgias, y en este caso no debe venir al hospital. Debe de llamar a su centro de salud y probablemente les van a recomendar que se quede en casa, que se tome una temperatura regularmente y en caso de fiebre que tome paracetamol 500 miligramos cada 8 horas y que beba abundantes líquidos, que ventile bien su casa y se mantenga una distancia de seguridad de más de 2 metros con el resto de los convivientes. Debe ponerse una mascarilla si tiene contacto con otras personas, no debe compartir ni cubiertos, ni vasos, ni toallas, y si tiene más de un baño en la casa lo debe utilizar solamente para ella y no compartirlo con los demás. Por supuesto, no debe recibir visitas, y si además de esto tiene complicaciones del embarazo, pues tiene que acudir urgentemente a urgencia y a su llegada comunicar que está en esta situación de embarazo, por supuesto, ¿no? ¿Y cuáles son los motivos de alarma y que van a requerir que acuda urgentemente al hospital? Pues cuando tenga una temperatura superior a los 38 grados centígrados y cuando tenga manifestaciones de disnea. El tratamiento de la embarazada, pues obviamente debe correr a cargo por un equipo multidisciplinario, no solamente de medicina interna para tratar su enfermedad de base, sino también por sus ginecólogos, por sus obstetras, para que son los que van a permitir cuándo se debe de llevar a cabo el parto y de qué manera se debe llevar a cabo, y que deben controlar los parámetros de bienestar fetal. Y, por supuesto, tras la experiencia del SAR y del MER, las embarazadas pueden tener una enorme variedad de manifestaciones clínicas, desde un cuadro realmente leve hasta un fallo respiratorio importante que van a requerir ventilación asistida e incluso tratamiento mucho más complejo. En relación con la finalización del embarazo, la vía y el momento del parto deberá evaluarse de manera individual y de forma multidisciplinar, y el criterio obstétrico indicará si se seguirá la vía vaginal o bien se practicará una cesárea según el estado general de la madre.
En los casos graves, la finalización del embarazo debe considerarse valorando el estado clínico de la madre y las semanas de gestación, de acuerdo con neonatología, y la decisión debe ser consensuada por todo el equipo. Debe evitarse el traslado de la gestante al paritorio, a ser posible puede dar a luz en la misma sala para evitar infección de otras personas. El personal que le atiende el parto debe estar bien protegido con gorro, gafas, batas impermeables y mascarilla FFP2. Y si se presume que la madre va a tener un parto prematuro y el niño puede tener un riesgo de distrés respiratorio por déficit de surfactante atribuido a su prematuridad, se puede administrar corticoides para la maduración fetal. El manejo de los recién nacidos hijos de madres con COVID pues va a ser un manejo como el de cualquier otro niño, y vemos que los recién nacidos pueden adquirir la infección fundamentalmente por vía horizontal tras el nacimiento, y cuando se atiende a un parto de una gestante infectada por COVID se deben tomar todas las precauciones necesarias por parte del equipo que la atiende, y hay que tener cuidado con la eliminación de aerosoles por parte de la madre. Cuando sea posible, se deberán ser separados de su madre con COVID-19 los niños, y ya hemos dicho que no se encuentra el COVID-2 en la leche materna y por lo tanto estos niños pueden tener, digamos, alimentación con leche materna. ¿Cuáles son los criterios de alta de los recién nacidos con COVID-19? Pues dependerá de que se trate de recién nacidos asintomáticos, recién nacidos con un COVID leve o con un COVID grave. Y vemos aquí que, evidentemente, el estudio de la PCR debe ser negativa en el exudado faríngeo, los niños deben de estar con ausencia de fiebre y en los casos graves tenemos que tener 2 PCR para dar el alta al niño. En relación con la lactancia materna, que esto es una pregunta muy habitual, hay que decir que la UNICEF recomienda la lactancia materna en estos niños, pero también hay que decir que las posibilidades de transmisión cuando la madre le da el pecho son altas, sobre todo por este mecanismo de transmisión horizontal. En cada toma tendrá que la madre lavarse muy bien las manos, tendrá que evitar el transmitir directamente el COV2 a su hijo, y por lo tanto hay que tener en cuenta que el grupo chino, el trabajo del grupo chino de la prevención y control del COVID neonatal, digamos que aconseja que estos niños vengan alimentados con lactancia artificial. Si en el caso de que se trate de niños pretérminos en los cuales se requiera leche materna, se puede recurrir a leche de banco. Yo he recogido aquí algunas de las preguntas que se han planteado, sobre todo la Sociedad Italiana de Ginecología y Obstetricia, y que yo creo que son interesantes. Por ejemplo, una embarazada negativa para el COVID-2 dice, ¿cómo me puedo proteger frente al SARS-CoV-2? Bueno, pues como todo el mundo, lavándose las manos, manteniendo una distancia de 2 metros con otras personas, evitando tocarse la nariz, los ojos y la boca, y manteniendo una norma de higiene adecuada y practicando el confinamiento. Otra madre nos puede preguntar, ¿debo realizar todas las visitas y controles programados durante el embarazo? Pues sí, señora, usted debe realizar todas las visitas y controles durante el embarazo, aunque seguir de forma estricta, todas las precauciones recomendadas. Otra madre nos puede preguntar, ¿tengo un mayor riesgo de contagio por el SARS-CoV-2? No, las embarazadas, al contrario de lo que ocurría con la gripe H1N1 o al contrario de lo que ocurría con el SARS-CoV-1, no parecen tener ni mayor susceptibilidad al COVID-2 ni tener formas más graves de enfermedad. Otra madre nos puede preguntar, en caso de que yo fuera positiva para el SARS-CoV-2 y tuviera riesgo inminente de parto pretérmino, ¿podría recibir corticoides para inducir la maduración pulmonar del feto? Sí. Se pueden y se deben administrar corticoides cuando presumamos que vamos a tener un recién nacido que va a nacer prematuro y que puede desarrollar un síndrome de distrés respiratorio o un síndrome de membrana hialina. Otra madre nos pregunta, tengo una pareja que es positiva para el SARS-CoV-2. ¿Me debo hacer una prueba para saber si yo estoy infectada? Bueno, pues consulte con su médico que probablemente le dirá que sí, que se haga una prueba. Mi pareja es positiva para el SARS-CoV-2. ¿Podrá asistir al parto? No. No puede asistir al parto. Está absolutamente prohibido, ya que debe estar guardando el mismo aislamiento de cuarentena que el resto de las personas infectadas. Otra persona nos pregunta, otra embarazada nos pregunta, ¿puedo transmitir el virus a mi hijo? Pues a la luz de los conocimientos actuales hay que decirle que la transmisión vertical es posible, pero muy poco probable, y que sí es posible la transmisión horizontal. Mi médico me ha dicho que tengo que hacerme un TAC, pero tengo miedo por mi hijo. ¿Me la hago?
Pues sí, esta exploración va a permitir obtener imágenes para valorar la afectación pulmonar que usted puede tener, y si le han dicho que se haga un TAC pulmonar, hágaselo. ¿Me deben practicar una cesárea? Bueno, pues eso va a depender de su situación y esa decisión la tendrá que tomar el equipo obstétrico. ¿Puedo dar a luz una bañera con agua? No, no. Esta moda de dar a luz con bañera en agua, en el caso del COVID-19, está contraindicada porque puede haber una posible transmisión orofecal. ¿Durante el trabajo de parto puedo infectar a los sanitarios que me asisten? Sí. Por eso, los que le asisten deben tomar medidas específicas de protección y no les extrañe que vayan protegidos de una manera especialmente compleja. Estoy en el tercer trimestre de embarazo. ¿Debo dar a luz antes de término? ¿Me podrán practicar la epidural? Pues usted no tiene por qué nacer el niño antes de término. Puede nacer perfectamente si las condiciones que usted tiene lo permiten, y la conveniencia no de practicarle una epidural, eso va a depender del equipo que la siga, del equipo obstétrico que la siga. Otra madre nos pregunta, soy madre positiva para el SARS-CoV-2. ¿Puedo dar el pecho a mi hijo? Pues esto es mejor que nos parece que no se transmite el virus a través del pecho, es algo que tendrá que definirlo y ponerse de acuerdo con el neonatólogo. En principio, teóricamente sí podía darle el pecho, pero cada vez que le dé el pecho, que van a ser varias veces al día y durante muchos meses, usted tiene que tomar una serie de normas de higiene muy estrictas, y por lo tanto eso hay que valorarlo, y una alternativa sería la lactancia artificial. Soy madre positiva para el SARS-CoV-2, muy interesada en dar el pecho. Mientras doy el pecho, ¿puedo prescindir del uso de la mascarilla? No, señora, no puede prescindir del uso de la mascarilla y tiene que tomar todas las medidas necesarias para no transmitirle a su hijo la infección por mecanismo horizontal. Soy madre negativa para el SARS-CoV-2 y tengo mucho miedo de que mi hijo se infecte. Pues bueno, no se preocupe, mantenga las normas de higiene y de protecciones conocidas, y evite el contacto con otros familiares y todo irá muy bien, y tranquilícese. Hechas estas consideraciones sobre el embarazo, vamos a pasar ahora a analizar el COVID en los niños y en las adolescentes. Y podemos ver cómo, evidentemente, bueno, vamos a hablar ahora de, como digo, del COVID en los niños, y sabemos que los niños constituyen prácticamente entre el 1 y el 5% de los casos diagnosticados de COVID, ¿no? Y es posible que haya incluso un subregistro, porque hay que tener en cuenta que en los niños la mayor parte de las veces el COVID va a tener unas manifestaciones asintomáticas, unas manifestaciones tan leves que se puede confundir con cualquier otro proceso respiratorio virásico. Vemos que el 2 de abril de este mismo año, es decir, hace pocos días, prácticamente con 150.000 casos confirmados del laboratorio, solamente el 1,7% correspondían a niños menores de 18 años, y como vemos aquí, se trata de, sobre todo, en los adolescentes, entre los 10 y los 17 años, pues prácticamente tenemos el 56% de los casos. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de los niños? Bueno, los primeros datos que tenemos son los datos procedentes de China, y vemos cómo prácticamente el 16% de los niños que ingresaron en el hospital infantil de Wuhan eran niños asintomáticos, un 19% presentaron una infección respiratoria de vías altas y hubo un 65% que presentaron un cuadro de neumonía. En los niños, como en los adultos, la fiebre, la tos y el eritema faríngeo fueron las manifestaciones más frecuentes, y un 25% de ellos tuvieron una cifra de leucocitos inferior a 5.500, lo cual es un porcentaje menor que el que tienen los adultos. La radiografía de tórax fue, en unos casos no fue demostrativa, y en otros casos se puso de manifiesto una consolidación bilateral. Aquí tenemos cuáles son las características y los porcentajes de estas manifestaciones. Vemos que la fiebre, la tos, la infección respiratoria alta, la neumonía moderada fueron las manifestaciones más típicas y más frecuentes, y con menor frecuencia asistimos a la diarrea, congestión nasal, disnea, etc. En cuanto a las características del laboratorio, en esta pequeña serie de los primeros 25 casos de pacientes pediátricos procedentes de China, vemos cómo había una cifra de leucocitos relativamente baja, había incluso leucopenia y sobre todo una linfocitosis con menos de 2.000 linfocitos por milímetro cúbico, podía haber aumento de transaminasa, de la CPK y de la PCR, y en los patógenos, obviamente, en el 100% de los casos se puso de manifiesto el coto.
Esta ya es una serie mucho más amplia de 171 niños con COVID-19. Vemos también que las edades fundamentalmente era más frecuente en los niños entre los 6 y los 18 años, que había un cierto predominio en los varones, lo mismo que ocurre en los adultos, había 104 varones por 67 mujeres, y que realmente las manifestaciones clínicas eran las que ya hemos dicho: la fiebre, la tos, la irritación faríngea, etcétera, y con menor, digamos, frecuencia la diarrea, el cansancio, la rinitis, los vómitos, la congestión nasal, etcétera. Esta es probablemente la serie más amplia hasta ahora conocida, que procede de Estados Unidos, que recoge 291 casos de COVID infantil, y vemos cómo la fiebre, la tos, la dificultad respiratoria y en menor proporción ya la mialgia, la secreción nasal, son las manifestaciones que encontramos tanto en los niños como en los adultos, aunque en los adultos, digamos, estos porcentajes pueden ser ligeramente superiores. Es curioso que los niños se han descrito unas manifestaciones cutáneas que recuerdan al eritema pernio, es decir, que recuerdan a los sabañones, ¿no? Y aparecen estas lesiones a nivel, sobre todo a nivel de los dedos de los pies, que no aparecen en todos los dedos, que hay dedos que están absolutamente normales y otros que sí que están infectados con estas lesiones que dan la impresión de que pueden ser fenómenos trombóticos, estas lesiones que pueden afectar a unos dedos y a otros no. Aquí en este paciente prácticamente están todos los dedos afectados, aquí hay algunos que están afectados y otros que no están afectados. Aquí vemos que prácticamente todos los dedos, quizás alguno está indemne, pero son unas lesiones que se han descrito en estos pacientes. ¿Cómo debemos clasificar? Y esta es una clasificación que está propuesta muy recientemente. Pues el COVID en los niños podemos clasificar en niños que sean asintomáticos, con ausencia total de manifestaciones, niños que presenten un cuadro leve, con una fiebre moderada, con cansancio, con mialgias, con síntomas respiratorios de vías altas, niños que tengan ya una neumonía moderada, fiebre, tos, incluso tos productiva, sibilancia, pero que no tengan hipoxemia. Y un cuarto grupo serían aquellos niños que tienen una fiebre alta, tos, taquipnea, una saturación de oxígeno inferior al 92%, incluso somnolencia, y después serían poquísimos casos de niños que tienen una situación crítica con un cuadro realmente grave de diseño extrarrespiratorio, incluso de fallo respiratorio. Y estos son los criterios diagnósticos de COVID en los niños. Por una parte van a estar los criterios clínicos de fiebre, tos, cansancio, tos seca, y algunos niños incluso pueden no tener fiebre, y otras manifestaciones radiológicas que ya hemos descrito, unos leucocitos normales que pueden estar disminuidos, incluso la presencia de leucopenia, y por supuesto los criterios epidemiológicos son de una gran importancia porque pues, el niño probablemente ha sido infectado por otra persona de su entorno, en su comunidad, o más raramente viajando. Y después del caso afirmativo es cuando ya se hace el estudio de la PCR, el estudio de ácidos nucleicos, es cuando realmente podemos confirmar de manera absoluta el diagnóstico de COVID. Una de las grandes preguntas que venimos tiempo haciéndonos es ¿por qué en los niños el COVID-19 es menos grave que en los adultos? Bueno, pues esta menor gravedad también se puso de manifiesto tanto en el SARS-CoV-1 como en el MERS, en el año 2002 y en 2012 respectivamente. Los niños se afectan menos, tienen cuadros menos graves, se pueden infectar en la misma proporción que se infectan en los adultos, y da la impresión de que en los adultos los casos de evolución grave están en relación con una disregulación inmune, con esa famosa tormenta de citoquina de la que hablamos el otro día, con una caída muy acentuada de los linfocitos y un aumento de los neutrófilos. Y se ha visto que los adultos que necesitan UCI tenían altos niveles de citoquinas circulantes asociadas a una respuesta inmune, y el agravamiento se produce fundamentalmente en la fase hiperinflamatoria, a la que habitualmente no llegan los niños. Según la serie pediátrica del hospital de Wuhan, de esta ciudad de China, donde se inició todo, en los niños la disregulación inmune sería menor que la de los adultos, tienen una menor caída de linfocitos y solo se observa esta linfopenia en un 3,5% de los casos frente al 70% de los casos que se observa en los adultos. También hay otros marcadores proinflamatorios como el dímero D, la proteína C reactiva, los test de función hepática, que están menos afectados en el niño que en el adulto, y asimismo los niños pueden tener una menor expresión del AC2, e incluso las vacunaciones que los niños reciben, sobre todo las vacunaciones antivirales que las reciben a partir del primer año de vida,
como la vacuna contra el sarampión, la rubeola, la paratitis, etcétera, podrían tener un cierto efecto protector que no es bien conocido. Aquí está recogido por este autor, porque se ha salido, cuáles son los 3 factores que, según él, van a explicar esta menor gravedad del COVID en los niños. Por una parte serían los receptores AC2. Sabemos que los receptores AC2 se expresan en multitud de células, pero sobre todo en el aparato respiratorio, en los neumocitos 2 de los alvéolos, lo que podría influir que la expresión clínica del COVID-19 haga que en los niños sea menor porque tengan menor número de receptores AC2. Pero esto está un poco en contradicción con que el COVID-19 es más grave en los niños en el primer año de la vida, y lógicamente, si esto es así, los niños en el primer año de la vida deberían tener menores receptores AC2. Por otra parte, se habla del daño celular, ¿no? Se sabe que la edad, la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares son factores de riesgo, y estas comorbilidades entrañan muchas veces un daño endotelial que puede facilitar el aumento de la respuesta inflamatoria en esa fase grave hiperinflamatoria del COVID-19. En los niños sanos, el daño endotelial estaría prácticamente ausente, lo que impide la difusión del proceso, y convendría valorar a aquellos niños que tienen un COVID-2, pero que tienen, digamos, factores de riesgo. En cualquier caso, estos factores de riesgo los vamos a analizar inmediatamente. En cualquier caso, los factores de riesgo en los niños no serían nunca ni cuantitativamente ni cualitativamente tan importantes como lo son en el adulto. Por otra parte, habría que decir que probablemente los niños tienen una respuesta inmune que no es tan exacerbada como la que pueden tener los adultos, y, como ya habíamos dicho, es posible que algunas vacunas, sobre todo algunas vacunas virásicas, pudieran tener algún componente, algún antígeno que tuviera una cierta inmunidad cruzada frente al COVID-2, y esto protegería de alguna manera a los niños. Más recientemente, y esto lo he leído esta misma mañana, hay que tener en cuenta que las principales dianas del COVID-2 va a ser el tracto respiratorio. Y hay que tener en cuenta que los niños tienen con mucha frecuencia infecciones virásicas del aparato respiratorio. Es extraordinariamente frecuente que los niños a lo largo de su infancia vayan a tener cada año 6 o 8 días infecciones virásicas, y que van a afectar fundamentalmente al aparato respiratorio. Se especula con la posibilidad de que estas infecciones virásicas del aparato respiratorio tengan un mecanismo de alguna manera competitivo con el propio COVID-2, de tal manera que compiten con él, impiden que el COVID-2 se pueda replicar suficientemente, o incluso pueden competir hasta con los receptores que utiliza el COVID-2. Pero esto no deja de ser una hipótesis elegante sin duda alguna, pero está sin demostrar. Hemos visto también que en los adultos la tormenta de citoquina es mucho más alta y mucho más intensa que la que tienen los niños, y hay que tener en cuenta también que en algunos países, esto está por ver, en aquellos países en los cuales todavía se sigue vacunando con la vacuna BCG, habrá que ver si el COVID-19 en los niños es más grave o menos grave, es más frecuente o menos frecuente, porque de alguna forma la vacuna BCG podría estar estimulando inespecíficamente la inmunidad innata. Y ya hemos comentado que la disregulación inmune en los niños es menos intensa que la que se produce en el adulto. Es cierto, ya lo hemos dicho muchas veces, que el COVID en los niños suele cursar de forma leve o moderada, pero que existen también formas graves e incluso excepcionalmente formas, digamos, mortales, formas fatales en los niños. ¿Cuáles son los niños que tienen mayor riesgo de enfermedad grave de COVID-19? Pues van a ser los niños menores de 1 año, los niños con enfermedades pulmonares crónicas o cardíacas crónicas, niños en tratamiento con inmunosupresores, en niños que tienen trastornos hematológicos como la drepanocitosis, en niños con enfermedades hepáticas o renales crónicas, en embarazadas, en adolescentes embarazadas, en niños con trastornos endocrinos, fundamentalmente la diabetes mellitus, o bien niños que tengan una obesidad mórbida con un índice de masa corporal superior al 40%. Aquí están recogidos cuál sería el tratamiento del COVID-19 en los niños. Va a depender obviamente de su gravedad, y vamos a tener que utilizar los mismos medicamentos que se utilizan en el adulto, solamente que adaptándolo a su peso, a su superficie corporal, y sabemos que todavía no existe ningún tratamiento específico que se haya demostrado realmente que sea especialmente útil. Por eso se están ensayando y se están llevando a cabo tantos ensayos clínicos con distintos medicamentos. Yo quisiera, ya que estamos acabando, hablar de los aspectos, digamos, psicológicos que también tiene el COVID sobre la población, que crean incertidumbre, que crean miedo, tensión, ansiedad, en ocasiones incluso situaciones de pánico, que producen un aislamiento de los seres queridos, que da lugar a reacciones emocionales,
y el problema de los adolescentes, la rebeldía propia de los adolescentes a la situación del confinamiento. Por eso se recomienda paciencia, por eso se recomienda animar a estos niños, se recomienda ofrecer información fiable, evitar gestos de discriminación o rechazo, buscar formas alternativas de comunicación y gracias a los medios actuales, con los emails, las videoconferencias, los WhatsApp, tenemos estas posibilidades alternativas de comunicación, evitar el catastrofismo y tratar la situación con sentido del humor, disfrutar de las cosas positivas que puede tener el confinamiento, que algunas la tiene, y ofrecer un mensaje de confianza a la población. Aquí están recogidos una serie de guías que proponen la sección de psiquiatría infantil de la Asociación Española de Pediatría para los adolescentes, como fomentar la comunicación, mantener una rutina similar todos los días, establecer unas normas más flexibles en cuanto a la tecnología, permitir y respetar la intimidad del adolescente, no entrar en discusiones innecesarias con ellos, permitirles ver las noticias para conocer cuál es el estado actual. Es un buen momento para reflexionar sobre la importancia de todos los trabajos, organizar actividades en familia, recordarles que mantengan su móvil limpio, que se laven a menudo las manos, proponerles hacerles planes y es importante seguir manteniendo hábitos saludables rutinarios. ¿Y cuál es la información que a mí me gustaría que ustedes se llevaran a casa? Pues decirles que con la información que actualmente tenemos disponible podemos concluir que las embarazadas no parecen tener el mayor riesgo de infectarse por el SARS-CoV-2 ni de tener formas más graves de COVID-19, que las repercusiones sobre el feto están más relacionadas con la gravedad de la enfermedad en la embarazada que con la posible acción que sobre el feto puede tener el COVID-2, que aunque hasta el momento no se haya podido aislar el SARS-CoV-2 en la placenta, en el cordón, ni en el fluido vaginal, ni en la leche materna, la transmisión vertical podría existir, pero es poco probable, y lo más frecuente en los recién nacidos es la transmisión horizontal, que la decisión del tipo del parto debe ser tomada por el equipo obstétrico dependiendo del estado general de la madre y de las indicaciones obstétricas, que si es estrictamente necesario se puede recurrir a la lactancia materna, pero que si no, la lactancia artificial es una alternativa, y si los niños son pretérminos y requieren leche de mujer, se puede recurrir a la leche de banco, que los metaanálisis disponibles ponen de manifiesto que los niños por encima de un año y hasta los 20 años el COVID suele cursar de forma asintomática o de forma muy leve y que prácticamente no se han registrado ningún fallecimiento en niños de edad infantil. Bueno, pues vuelvo a perder otra vez las diapositivas, no sé qué está pasando. Y pues prácticamente yo esto era lo que les quería comentar en el día de hoy. Han surgido algunos temas sobre la relación del SARS-CoV-2 y cuadros de enfermedad de Kawasaki o síndrome de shock tóxico, que me imagino que ustedes ahora van a preguntar, decirles que bueno, que hemos estado analizando ese tema, que todavía no hay nada al respecto, pero si alguien tiene alguna pregunta, pues con mucho gusto la contestaría. Yo quería volver otra vez a agradecer al decano del Instituto Tecnológico Monterrey, el profesor Jorge Valdés, a mi querido amigo el profesor Oscar Valencia, a mi querido Francisco Lozano, que hoy nos ha acompañado, y por supuesto al doctor Juan Farías y a mi secretaria, doña Alicia Pérez, por la ayuda prestada y agradecerles a todos ustedes su amable atención. Y con mucho gusto queda a su disposición por si hay preguntas que quieren hacer y yo soy capaz de contestarse. Muchas gracias por su atención. Sí, muchísimas gracias, Alfonso. Y sí, tenemos algunas preguntas. Si quieres, te las voy a ir comentando y podemos platicarlos así de esa manera. Hay una pregunta que dice, ¿nos pudieras comentar el número de casos? Francisco, ¿puedes hablar un poco más alto, que te oigo mal? A ver si me escuchas mejor. Ahora mejor, ahora mucho mejor, sí. Sí, si nos pudieras comentar la experiencia que has tenido, dado que eres director de hospitales infantiles en Madrid, en cuanto a número de casos y evolución, lo pregunta el doctor Jaime Padilla. Y si ustedes han visto ese incremento en el número de enfermedades de Kawasaki, o ya sabes que se ha asociado también este síndrome de activación de macrófagos o la histiofagocitosis. O la hemafagocítico. Sí, vamos por parte.
Primero, el síndrome de activación de macrófagos y la linfohistiocytosis hemofagocítica se da fundamentalmente en adultos y en las formas graves, ¿no? Que son las que van a presentar una mayor evolución, una peor evolución, y los que van a tener una mayor posibilidad digamos, de éxito, de muerte, ¿no? En los niños rara vez se llega a esa fase hiperinflamatoria en la que el síndrome de activación macrofágica, por una parte, y la linfohistiocytosis hemofagocítica secundaria, por otra, se produce. La inmensa mayoría de los niños van a cursar de forma leve, de forma asintomática o bien con unas formas moderadas, con una neumonía moderada, y prácticamente la mortalidad en los niños es cero, con lo cual pues estas formas de síndrome de activación macrofágica o de linfohistiocytosis hemofagocítica secundaria no se ven en los niños. Eso por una parte. Por otra parte, eso que se está hablando en algunos países europeos, en Italia, en el Reino Unido, sobre todo, del incremento de la enfermedad de Kawasaki. Bueno, pues la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad que a mí me ha interesado siempre muchísimo y es una enfermedad por la que yo siento una especial debilidad y que creo que conozco bastante bien. Me extraña mucho que se estén produciendo casos o se estén incrementando los casos de enfermedad de Kawasaki como consecuencia de esta pandemia del coronavirus. Sabemos que la enfermedad de Kawasaki probablemente es una enfermedad infecciosa, pero lo que no sabemos es cuál es el agente etiológico. Sí se presume que lo que ocurre en la enfermedad de Kawasaki es que hay un superantígeno que desencadena una tormenta de citoquinas muy parecida a la que se produce en las formas graves del COVID-19. Pero se ha incriminado incluso a los coronavirus como agente etiológico de la enfermedad de Kawasaki. Pero hoy por hoy la enfermedad de Kawasaki, su etiología sigue siendo desconocida. Se han propuesto muchas bacterias, se han propuesto incluso toxinas, se han propuesto virus, entre ellos los coronavirus como agentes etiológicos, pero nadie ha podido demostrar en este momento cuál es el agente etiológico de la enfermedad de Kawasaki, aunque se presume, entre otras cosas por su epidemiología y entre otras cosas también por sus manifestaciones clínicas, que probablemente es una enfermedad infecciosa. Lo que quiero decir es que si los primeros casos de COVID-2 se produjeron en China, se han producido en Corea, se han producido en Japón, donde la enfermedad de Kawasaki es especialmente frecuente, donde ellos conocen la enfermedad de Kawasaki mejor que nadie, porque en Japón hay cada año de entre 5.000 y 6.000 casos de enfermedad de Kawasaki, y los japoneses no han puesto y ni han relacionado el COVID-19 con la enfermedad de Kawasaki. A mí me cuesta mucho creer que en Europa se diga que hay una relación entre el COVID-19 y la enfermedad de Kawasaki. Entre otras cosas, porque la enfermedad de Kawasaki tiene unas manifestaciones clínicas que son absolutamente típicas y características, y además su diagnóstico es eminentemente clínico, que nada tienen que ver con las manifestaciones clínicas que tiene el COVID-19. Por lo tanto, yo creo que hay que esperar a ver si realmente se incrementa el número de casos de enfermedad de Kawasaki en relación con la actual pandemia de este coronavirus. Porque a mí me extraña que ni en Estados Unidos, ni en Japón, ni en Corea del Sur, que tienen muchísimo Kawasaki, ellos hayan dicho nada de esta relación. Y lo digamos en Europa, donde tenemos mucho menos Kawasaki que los que ellos tienen. O sea que yo creo que esta alarma, que además en España se ha creado una alarma tremenda al respecto, porque bueno, pues no se ha manejado bien esta información y se ha mandado a los pediatras un informe que ha trascendido a la sociedad y ha puesto a los padres en una situación de enorme nerviosismo, pues entonces esto hay que calmarse, claro, y hay que tratar de hablar de cuando las cosas realmente estén confirmadas, pero mientras no, porque no hacemos más que crear alarma social. Claro, gracias, Alfonso. Y bueno, voy a hacerte otros comentarios. Esto va en relación al tema primero, que fue sobre embarazo. Y pregunta el doctor Vargas qué hacer en un hospital donde llegan mujeres en trabajo de parto, asintomáticas, y que realmente no sabemos si pueden ser asintomáticas, o sea, que no tengan todavía manifestaciones claras. Si hay algún protocolo de manejo en estas pacientes cuando... Pues habría que hacerle a esas mujeres una
PCR, ¿no? Para saber si están infectadas o no están infectadas. Y por supuesto las mujeres, como ya hemos analizado, las mujeres que tengan riesgo de estar infectadas o tengan manifestaciones clínicas o hayan estado en contacto con personas infectadas, esas mujeres deberían estar aparte en la maternidad para que no hubiera transmisión de la enfermedad, ¿no? Pero claro, la única manera de saber si una persona está infectada es hacerle una PCR, no hay otra, ¿no? Porque los estudios serológicos sirven para, bueno, pues para saber si se ha pasado o no se ha pasado la infección. Pero la PCR sobre todo es positiva en los primeros días de la enfermedad, que es cuando estamos en la fase viral, de replicación viral, en los 5 o 6 primeros días de la enfermedad, que es cuando la PCR es fundamentalmente positiva. Después ya la PCR se negativiza y hay que recurrir a las pruebas serológicas. Así es. Entonces deben de llegar con PCRs negativos para poder estar juntos con el bebé. El doctor Segovia comenta, y una pregunta, si al final de toda esta epidemia de SARS-CoV-2 iremos a ver malformaciones en el recién nacido, tener una mayor incidencia de malformaciones. Ya tendríamos que haberlas visto, ¿no? Ya tendríamos, pero bueno, cuando haya muchísimo más mujeres embarazadas que han podido infectarse, podríamos verlo, ¿no? Evidentemente, en teoría, un virus puede tener un efecto teratogénico, ¿no? Bueno, hay virus que tienen efecto teratogénico y otros no. Por ejemplo, el virus de la hepatitis B no tiene efecto teratogénico, tampoco el virus de la inmunodeficiencia humana tiene efecto teratogénico, pero otros sí lo tienen, ¿no? Por ejemplo, el virus de la rubeola, pues ya Gregg en Australia, en la década de los 40 del siglo pasado, ya demostró realmente cómo las madres que habían padecido rubeola durante el primer trimestre del embarazo tenían hijos con graves malformaciones cardíacas, cataratas, sordera por afectación del árbol de Corti, alteraciones cerebrales, etcétera. Pero más recientemente, con la epidemia que hubo de Zika, pues también se vio que los niños, más que malformaciones, lo que tenían era una fetopatía, lo que tenían fundamentalmente era una microcefalia, ¿no? O sea que, teóricamente, un virus puede tener un efecto teratogénico. No todos los virus tienen un efecto teratogénico, pero tendremos que tener mucha más experiencia, tendremos que tener, digamos, cientos o miles de mujeres embarazadas que han sufrido el COVID-19 durante el embarazo para ver si eso tiene efecto teratogénico o no. El hecho de que no se encuentre el COV-2 ni en el líquido amniótico, ni en el cordón umbilical, ni en la leche materna, ni en los niños recién nacidos, da la impresión de que no es capaz este virus de atravesar la placenta y por lo tanto su capacidad teratogénica en principio sería nula. Pero repito que todas estas afirmaciones, yo no quiero hacer afirmaciones, quiero ser enormemente cauto, pero saco conclusiones con los datos que tenemos hasta la actualidad. Alfonso, queremos agradecer mucho tu participación, agradecer a todo el grupo de estudiantes y médicos, pediatras y no pediatras, familiares que nos escuchan en todo el mundo. Agradecemos muchísimo este par de charlas que nos has podido compartir. Me supongo que el de pediatría ya está ahora en nueva revisión, ahora con el SARS-CoV-2. Me imagino que vas a esperar un poco a que pase esta época para que tu tratado de pediatría, que es excelente, tenga este nuevo tema. ¿Cómo vas en eso? Bueno, pues sí, yo creo que el COVID-19 habrá que incluirlo en los nuevos libros de enfermedades infecciosas, incluso en los tratados de pediatría. Lo que pasa es que no olvidemos que esta es una enfermedad que tiene 5 meses de vida, ¿no? Es decir, que se inicia a finales de diciembre en Wuhan, en China, y que es casi una recién nacida, ¿no? Es una lactantita de 5 meses de vida y estamos empezando a conocerla, la conocemos yo creo que cada vez un poquito mejor, pero todavía quedan muchísimas cosas que conocer del COVID-19, aunque, bueno, pues yo espero que siga siendo un tema que en este momento parece que es el único tema médico que existe en el mundo, cuando esto no es verdad, ¿no? Es decir, siguen existiendo muchas patologías de distinto tipo y sigue habiendo muchas morbilidades, muchas mortalidades por otros muchos agentes de todo tipo y de toda naturaleza, ¿no? O sea que existe vida detrás del COVID-19, que hay algo más del COVID-19. Hay un par de manos levantadas. Estoy viendo a mi decano del TEC
que se sonríe, porque sí, hay más vida que el COVID-19, ¿no? Y hay que decir, querido Jorge, que una vez más un oftalmólogo ha prestado un gran servicio. Fíjate, yo he dicho antes, cuando hablando de la embriofetopatía rubeólica, que fue Greg en Australia el que demostró realmente la capacidad teratogénica del virus, porque Greg empezó a ver como una especie de epidemia de catarata en niños recién nacidos en su consulta, ¿no? Y entonces, con muy buen sentido común, empezó a hacer historias clínicas y las madres le contaron que durante el primer trimestre del embarazo, la mayor parte de ellas habían sufrido una enfermedad exantemática, febril, poco intensa, que fue etiquetada de rubeola. Y de ahí surgió el concepto de embriofetopatía rubeólica. Pero es que ahora, con el COVID-19, ha sido otro oftalmólogo, el que llamó la atención por primera vez en el hospital de Wuhan diciendo, ojo, que hay una serie de enfermos con una neumonía de etiología desconocida, hay que tomar medidas, hay que hablar con sus familiares para que se protejan, se tienen que proteger también los médicos del hospital de Wuhan, y este médico después tuvo la enfermedad y después desgraciadamente falleció con la enfermedad. Y además fue este médico, oftalmólogo también, fue maltratado por las autoridades chinas porque realmente le obligaron a retractarse, le dijeron que había creado una alarma social tremenda, etcétera, etcétera. Y bueno, pues yo creo que tenemos que estar muy agradecidos a los oftalmólogos, ¿verdad? Porque han prestado un gran servicio, lo prestaron no solamente en la embriofetopatía rubeólica, sino también lo están prestando en el COVID-19, porque este mártir, este Welling, que fue un poco un mártir de la enfermedad, porque el día que falleció realmente hubo un clamor, digamos, universal, porque este hombre fue maltratado por las autoridades chinas y fue el primero que llamó la atención sobre la gravedad que esta enfermedad podía tener, y de hecho se quedó corto, porque la pandemia del COVID-19 está arrasando el mundo, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista económico. Alfonso, aprovecho tu comentario para dos cosas. Uno, agradecerte, como ya lo hacía ahorita el doctor Lozano, estos dos seminarios, e invitar a los colegas que están pediatras que están en esta sesión. Precisamente el lunes a la 1 tenemos un webinar sobre bioética y se va a tratar este asunto del doctor en China, de los temas de objeción de conciencia de los médicos y cómo los médicos debemos a veces tenemos que tener esta independencia de criterio, esta independencia para poder decir las cosas. Alfonso, de nuevo, gracias, y dejo a Francisco continuar con la sesión porque creo que había algunas preguntas. ¿Verdad? Sí, veo una mano levantada. No sé si es una pregunta de Nadia Márquez. Si tiene ¿Hay alguna pregunta, Francisco? En este momento. Sí, se han acabado las preguntas. Entró una más. Además dice, ¿cuáles son las manifestaciones oftalmológicas de COVID en niños? Doctor Valdés, ¿has escuchado algún comentario en eso? ¿O el doctor Delgado? Pues yo sé en los niños, pero vamos, en los adultos es visión borrosa, sensación de cuerpo extraño, es decir, son unas manifestaciones, bueno, pues que no son especialmente importantes ni especialmente graves, pero se han descrito. El otro día, el día 15, cuando hablábamos del COVID, hablábamos de estas manifestaciones oftalmológicas, pero fundamentalmente son de este tipo, no son graves, ¿verdad? Pero es una sensación como de malestar, de fotofobia, de sensación de cuerpo extraño, de visión borrosa. Esas son fundamentalmente las manifestaciones, a no ser que Jorge tenga algo que añadir más al respecto. No, son más de tipo, como bien describe Alfonso, de una conjuntivitis un tanto inespecífica, sí, con estas molestias de sensación de cuerpo extraño, enrojecimiento, sí, no van más allá. Eso. Muchas gracias. Bueno, pues agradecerte de nuevo, doctor Delgado. Muchos saludos a toda tu familia, y dejo al doctor Óscar Valencia Urrea para que haga el cierre de la reunión. Pues muchas gracias Alfonso, muchas gracias a todos por asistir a este espacio donde el doctor Alfonso nos compartió mucha información que realmente es muy útil para nuestro quehacer diario. Les recuerdo que
Esta sesión, como todas las de pediatría, todas las sesiones académicas de pediatría, estarán en el portal de TechSalud. En el chat puse la liga para que las revisen y pueden verlas de manera sincrónica. Esta plática estará en ese portal y probablemente en un par de días. El mes que entra, en mayo, vamos a tener dentro de este espacio de la sesión académica de pediatría, vamos a tener el módulo de endocrinología. Y vamos a empezar con el tema de pubertad precoz. Va a estar a cargo el doctor Héctor Arriaga y el doctor Óscar Flores Caloca. Los invitamos pues para la siguiente semana para continuar con nuestro módulo de endocrinología pediátrica. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día.